Buen día, vamos a hablar qué son los pares craneales. En este momento, actualmente conocemos 12 pares craneales que están irradiados directamente del encéfalo y estos transmiten señales motoras o reciben señales sensoriales. En algunos de estos recibe y emite señales, que serían los mixtos, principalmente en la cabeza, el cuello o hasta algunos desde el tórax y abdomen. Tenemos una mnemotecnia para aprendernos, que es Oscar observa trenes titánicos, aunque Fabio vende galletas saboreas almas hambrientas. Identificamos todos los 12 pares craneales en esta mnemotecnia para poderlo aprender en dinámica de aprendizaje. Tenemos al nervio olfatorio, que principalmente es completamente sensitiva y se encarga de recibir los olores y transmitirlo como señales eléctricas al cerebro. Está relacionado con la nariz y para la forma de evaluarlo es que tapándole a una fosa que vaya oliendo los mismos olores. Tenemos el nervio óptico, que este par craneal se va en X, o sea, la mayoría. Lo que se identifica es que el derecho va a recibir la parte izquierda del cerebro y viceversa. Esto es para evaluarlo. Identificamos que la persona puede ver objetos y colores y que nos dé una perspectiva del mismo. Vamos a hablar de tres nervios específicos del ojo. El primero es el tercer par craneal, el nervio oculomotor, el cual principalmente genera para la contracción pupilar y movimientos internos al ojo y externo superior. Vamos a valorar lo que es el nervio troclear, el cual se identifica que hace el movimiento lateral externo inferior. Y este mismo, junto, junto al sexto par craneal, eh, genera el movimiento lateral. Estos tres pares craneales específicos del ojo se tienen que valorar en conjunto en combinación con la dilatación pupilar, que es el tercero. Contamos con el trigémino. Este nervio facial controla la sensibilidad y los músculos de la masticación. Principalmente tenemos tres divisiones del mismo. Podemos identificarlo, que es la oftálmica, maxilar y mandibular, como se irradia el mismo. En el séptimo nervio encontramos el nervio facial, su función es mixta y es la de controlar la expresión facial y el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Por tratarse de un nervio mixto, su exploración se divide en tres partes, que es la función motora, que se valora en primer lugar en la inspección buscando asimetría en la expresión facial, y la función sensitiva y vegetativa, que consiste en determinar el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua usando soluciones acuosas débiles y de azúcar y sal, y las funciones vegetativas, que se exploran comprobando la producción de lágrimas y de saliva. Tenemos el nervio número 8. Este tiene una función sensitiva y para valorarlo debemos tener en cuenta el componente acústico, que se valora inicialmente notando si el paciente es capaz de percibir el sonido al frotar los dedos frente al meato auditivo externo, y un componente vestibular es su déficit funcional se conoce como síndrome vestibular, cuyo síntoma principal es el vértigo y consiste en una sensación de giro percibida por el paciente. El noveno nervio es el nervio glosofaringeo, también tiene una función mixta y su función es la de controlar el gusto en el tercio posterior de la lengua y los músculos de la faringe. El décimo nervio es el nervio vago, tiene funciones mixtas, controla funciones sensoriales y motoras en las vísceras, se examinan junto con el nervio vago. Se debe decir al paciente que abra la boca para explorar la faringe y comprobar si los pilares se contraen simultáneamente al tocar la faringe con el depresor y si esta maniobra produce reflejos nauseabundos.
El nervio número 11 es el nervio espinal o accesorio. Este se explora con dos maniobras, ordenando al paciente que gire la cabeza contra la mano del observador mientras con la otra mano palpa el músculo externocleidomastoideo o pidiendo al paciente que eleve o encoja los hombros contra resistencia. Por último tenemos el nervio número 11 que es el nervio hipogloso. Este tiene una función motora y se encarga de controlar los músculos de la lengua esencialmente para hablar y tragar. Este se explora solicitando al paciente que protruya la lengua y que la movilice en todas las direcciones. Deben de valorar atrofias, fasciculaciones y pérdida de la fuerza que originan una desviación de la lengua hacia el lado de la lesión. Tenemos una clasificación de los pares craneales entre los cuales se encuentran los sensitivos, que es el par craneal 1, el 2 y el 8, los motores, que es el par craneal 3, 4, 6, el 9 y el 12, y los mixtos, que son los 5, el 7, el 9 y el 10. Entre los pares craneales encontramos algunos con funciones parasimpáticas, entre los cuales tenemos el par número 3, que se encarga de la contracción pupilar y acomodación, el número 7 de secreción lagrimal y salival, el número 9 de secreción de glándulas parótidas y el número 10 de control visceral.